Agradecemos a Dios la oportunidad nueva que nos da. Las personas nuevas que nos acompañan, igualmente bienvenidas. Deseamos que este sea un espacio en el cual conozcamos más del Señor, que nos enseñe a cómo tener una mayor intimidad con Él. De manera que son bienvenidos todos y cada uno de ustedes. El tiempo que sembramos en buscar a Dios, en conocer más de su palabra, es un tiempo que indudablemente es bendecido y es prosperado por Dios. Esas son buenas siembras. Y Dios hará que ese tiempo se multiplique, cada vez tengas más interés, tengas más anhelo de conocer de Dios, de acercarte a Él, de andar con Él, de manera que sean bendecidos por lo que están sembrando de su tiempo, de su vida, en buscar al Señor. No olviden que es necesario que aquel que busca, que se acerca a Dios, crea que hay un Dios verdadero, vivo, poderoso, que realmente reina y gobierna. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Dios siempre da galardones. Él está animándonos cuando le buscamos. De manera que anhelo que hoy sea un día más en el que Dios te galardone con algo más del conocimiento de Él, de su corazón, de quién es Él, y que así podamos poco a poco ir profundizando en nuestra confianza en el Señor. Es lo que Dios anhela, que tengamos profundidad en la confianza para con Él. Esa profundidad es algo que la palabra describe, nos da como una meta, y es algo que nosotros hemos de desear también y de pedirle a Dios que nos dé profundidad en la confianza para con Él. Una confianza profunda en quién es Él, en lo que Él es, en lo fiel que es, en lo que son sus promesas, su propósito, su plan eterno para con el ser humano. Vamos entonces a orar allí donde estemos. Le invito a que cierre sus ojos donde se encuentra. Le invito a que tome una posición que no sea de sueño. Estemos bien sentados con toda nuestra atención al Señor. Este es un tiempo para honrarlo a Él, dándole toda nuestra atención. Cuando queremos dar de lo mejor de nosotros a Dios, le damos nuestra atención, todo nuestro ser atento a Él y a lo que Él quiere hablar a nuestro espíritu. De manera que les animo a que sea este un tiempo de darle al Señor lo mejor nuestro, de darle nuestra atención. Padre bueno, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias. Hoy declaramos que somos objeto de tu bondad. Tú eres bueno, Señor, y eres bueno porque tu misericordia es para siempre y tu fidelidad, tu verdad es por todas las generaciones. Bendito Señor, gracias porque por esa misericordia tú nos haces saber el camino por el que andemos. Tú, Señor, nos libras de todos nuestros enemigos porque hemos hecho de ti nuestro refugio. Nos enseñas a hacer tu voluntad, oh Dios. Esta noche sé que nos vas a enseñar algo grande y poderoso acerca de cómo hacer tu voluntad. Bendito Padre, damos gracias porque por tu misericordia no solo disipas a nuestros enemigos, sino que destruyes a todos los adversarios de nuestra alma. Pedimos de ti en esta noche, Señor, destruye adversarios de nuestra alma, maneras de pensar, oh Dios, que seas tú derribando altiveces, oh Dios, que seas tú derribando argumentos, oh Dios, formas de pensamiento que no proceden de ti y que estorban, nos impiden llegar al conocimiento de ti, Señor amado. Gracias por esa labor hoy, que tu palabra sea derribando, destruyendo, oh Dios, desarraigando todo aquello que no procede de ti. Desarraígalo, Señor, destrúyelo, vuélvelo polvo de nuestras almas, en nuestras almas, oh Dios, y a cambio siembra tu palabra, Dios. Siembra en lo más profundo de nuestra conciencia tu bendita palabra. Hoy declaramos que esa palabra tuya es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Es decir,
que tu palabra penetra hasta lo más profundo, hasta la médula de nuestro ser, penetra lo más profundo de nuestra conciencia. Hazlo, Señor, en esta noche, te lo pedimos. Y sabemos que esa palabra tuya penetra para separar el alma del espíritu, para separar, oh Dios, los tuétanos de las coyunturas, que tu palabra juzga todo pensamiento y toda intención del corazón, oh Dios. Damos gracias porque nada está encubierto, ninguna cosa creada está encubierta a los ojos tuyos, bendito Padre. Tu palabra ve absolutamente todo, oh Dios de gloria. No hay ninguna cosa encubierta en nuestro corazón. Tú nos conoces perfectamente, Señor amado, y estamos pidiéndote hoy, líbranos, destruya todos los adversarios de nuestra alma, Señor, porque somos tus siervos. Oh Dios de gloria, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Así te declaramos en esta noche, Señor. Anhelamos que hagas esas cosas hoy, Señor, por medio de tu santa palabra, la cual viene a nosotros en esta noche. Bendito seas. Recibimos lo pedido, Señor. Danos cada día, asegúranos, oh Dios, en la confianza de que todas tus promesas son para cada uno de nosotros, oh Dios. Oh Señor de gloria, asegúranos mediante tu palabra, oh Dios. Danos esa profundidad de confianza, oh Dios, de que todas tus promesas son para cada uno de nosotros. Es algo tuyo para cada uno de nosotros hoy. Y lo recibimos, amado Dios. Decimos a tus palabras, vengan a nosotros, vengan a nuestra alma, vengan a nuestra conciencia. Oh Dios de gloria, que tus palabras vengan a nosotros en el nombre de Jesús, porque las amamos y porque haremos que ellas llenen nuestra vida. Haremos que tus palabras llenen nuestras vidas, bendito Padre. Alabado seas por ello en el nombre de Jesús. Y recibimos, oh Dios. Y a ti pedimos, a ti oramos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por permitirnos sentarnos a tus pies, oh Dios, para que tu palabra, objeto de la acción de tu Espíritu Santo, que tu palabra operada, Señor, llevada, oh Dios, por tu Espíritu Santo, lo más profundo de nuestro ser, oh Dios, sea, oh Señor, enseñándonos, que tu palabra sea en esta noche corrigiendo, sea en esta noche redarguyendo, que tu palabra en esta noche sea, oh Dios, haciendo algo más para que seamos hombres y mujeres de Dios perfectos, oh Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor. Recibimos ese hacer de tu palabra. Declaramos que tu palabra hace hoy lo que tú quieres dentro de nosotros y que tu palabra está prosperando y prosperará en aquello para que fue enviada. Bendito seas por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es hasta los cielos y la fidelidad tuya a tu palabra, oh Dios, llega a las nubes. Oh Dios, gracias. Nos declaramos rodeados, enteramente sumergidos en la misericordia y la fidelidad tuya en esta noche, Señor. Gracias, oh Dios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, abre los oídos de nuestro hombre interior, oh Dios. Abre nuestras conciencias, nuestros pensamientos, oh Dios, nuestros deseos, nuestros sentimientos, y penetra con tu palabra en todo ello, Señor, para tu gloria y nuestro gozo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria, bendito seas. Bueno, amados, es un gozo poder estar aquí esta noche. Estábamos estudiando y estamos estudiando nuestras jornadas y nos detuvimos allí donde el Señor habla de lo que era la provisión de perdón de pecados mediante la vaca roja, la vaca alazana. Y entonces el Señor puso en nuestros corazones que estudiáramos las diferentes ofrendas y sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, descritos en el libro de Levíticos. Y entonces estamos en ello, estamos comenzando hoy con la primera gran ofrenda que se presenta y que está en Levíticos 1, que son los holocaustos. De manera que vamos a descubrir cosas maravillosas esta noche. Les invito entonces a que vayamos a nuestro texto y entonces tiene como título El Holocausto. Esta es la lección 2. Dice aquí, en los evangelios se nos presenta a Cristo en su carácter, persona y obra. En los evangelios se nos presenta a Cristo en su carácter, persona y obra. Y en todas las edades los hijos de Dios han bebido de las revelaciones de aquel
que es objeto de su amor y confianza, y a quien son deudores de todo, aquí y también en la eternidad. Y en todas las edades los hijos de Dios han bebido de las revelaciones de Jesucristo, que es objeto de su amor y confianza, y a quien son deudores de todo, aquí y también en la eternidad. Pero es corto el número de los que consideran las ceremonias y ritos de la economía levítica como llenos de las enseñanzas más detalladas sobre tan sublime Redentor. Esto es importantísimo. Es corto, es, digamos, un número pequeño de los que consideran las ceremonias y ritos descritos allá en Levítico como llenos de las enseñanzas más detalladas sobre tan sublime Redentor. O sea que en estas ofrendas y sacrificios se nos muestra, se nos dan enseñanzas detalladas sobre el Señor Jesucristo. Y nosotros, en la medida que conocemos de Él, que lo vemos a cara descubierta, seremos transformados a su imagen. Si no conocemos más de Cristo, pues nuestra vida cristiana tampoco avanzará. Recuerden que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz son dadas en la medida que crecemos en el conocimiento de Él. Si no crecemos en el conocimiento de Jesús, no estaremos creciendo en gracia y no estaremos creciendo en la paz interior. O sea que es necesario, absolutamente indispensable, de vida o muerte, el estar clamando a Dios y recibiendo de Él cada día un mayor conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces estamos en lo correcto, estamos en el sitio correcto, estamos estudiando lo correcto, recibiendo lo correcto. Es preciso reconocer que el contenido de Levítico, tan poco atractivo, a simple ojo es poco atractivo, es soso. A veces decimos, ese libro de Levíticos es pesado, yo nunca he podido leerlo ni entenderlo. Bueno, hemos decidido venir al Señor y decirle, henos aquí, Señor. Para nosotros Levítico es un libro soso, árido, difícil, no entendible para la mente del ser humano, pero ayúdanos, queremos conocer más de ti. Ese es nuestro clamor en esta noche al Señor y sé que Él va a estar respondiendo a partir de hoy de una manera maravillosa. Es preciso reconocer que el contenido de Levítico, tan poco atractivo y cargado de detalles ceremoniales, tiene lugar entre lo que anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, como dice Romanos 15:4. O sea que esto, Levítico, aunque inicialmente parece tan árido para nosotros, fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, también estamos en lo correcto. Romanos 15:4. Estudiemos entonces este libro con humildad, no permitiendo que nuestra imaginación se extravíe con algún entusiasmo profano, para que encontremos esa mina profunda y de las más ricas. En Levítico está una mina profunda y de las más ricas en el conocimiento de Jesucristo. O sea, animémonos a ver, que Dios esté creando expectativa en nuestro corazón para entrar a revisar Levítico con un corazón totalmente abierto al Señor. Vamos a revisar quién fue la víctima, quién es la víctima en el holocausto descrito en Levítico. Esa víctima es un prototipo del Señor Jesucristo. Entonces, si conocemos más de esa víctima, cómo era, vamos a conocer más de por qué Jesús fue el Cordero de Dios. El holocausto, y aquí empezamos como con definiciones que no teníamos antes. El holocausto representa a Cristo ofreciéndose a sí mismo. Entonces, interesantísimo, el holocausto representa a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Bien interesante eso. Primero, es una ofrenda voluntaria de Jesús, porque recuerden que Él en la cruz no solo es el sacerdote que ofrece, sino que Él es el mismo sacrificio ofrecido. O sea, Él está desempeñando esos papeles allí en la cruz. Entonces, estamos viendo acá que el holocausto, el sacrificio, representa a Cristo ofreciéndose a sí mismo. ¿A quién? A Dios sin mancha. Y nos dice aquí la Escritura en el verso 3 del capítulo 1, dice de Levítico 1, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, lo primero es que si el holocausto, la víctima del holocausto representa a Cristo, y allí se pedía una víctima sin mancha,
Jesús debe ser y debería cumplir con ese requisito de parte de Dios. Cristo comunica esta dignidad y gloria de ser sin defecto. Observen esto. El ser sin defecto es una dignidad y es una gloria que ya le pertenece a Cristo. O sea, empecemos a mirar a Cristo en esa dimensión tan poderosa, porque a veces nosotros tenemos un concepto humano de Cristo, un concepto dado por nuestra mente humana, pero tenemos que empezar a ver cómo lo ve Dios a Él y que nosotros podamos verlo como el Padre lo ve a Él. Entonces, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Levíticos capítulo 1, verso 3. Cristo comunica esta dignidad y gloria de ser sin defecto que ya le pertenece. Él comunica esa dignidad de ser sin defecto a todo lo que hace y a todas las funciones que desempeña. O sea que todo lo que hace Jesucristo como el Cordero de Dios que va a la cruz, lo hace sin defecto. Y todo lo que Él haga y desempeñe como sumo sacerdote, lo está haciendo igualmente sin defecto, o sea, de una manera perfecta. Él es el sacrificio perfecto por excelencia. Ese es nuestro Cordero de Dios. Ninguna obra o función puede añadir nada a la gloria que ya posee. Volvemos a leer eso. Ninguna obra o función puede añadir nada a la gloria que ya posee, pues Él es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos, dice Romanos 9:5. Él es Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Él es el glorioso Emmanuel, Dios con nosotros, como está en Mateo 1:23 e Isaías 7:14. Él es el Verbo eterno, el creador y el conservador del universo. Entonces, Jesús vino y aún como hombre, Él en ningún momento dejó atrás su gloria. Él no dejó atrás su dignidad de ser sin defecto. Y nada de lo que hizo le agregó nada a esa gloria y a esa dignidad. Ella tenía toda la gloria y toda la dignidad que Dios exigía de él como Cordero de Dios, como la víctima, como el holocausto que iba a ofrecerse a Dios por el pecado del mundo. Todas las funciones de Cristo se reúnen en él como humano, para lo cual descendió de aquella gloria que tenía al lado del Padre desde antes de la fundación del mundo. Él descendió de esa gloria sin dejar de ser ese ser sin defecto, perfecto en todo su hacer y en todo su ser. Descendió presentándose en el medio terrenal en que todo le era contrario, a fin de glorificar perfectamente a Dios. Descendió presentándose en el medio terrenal en que todo le era contrario, a fin de glorificar perfectamente a Dios. Cristo vino como Cordero de Dios, primero y ante todo a glorificar, a reconocer la gloria que siempre ha tenido Dios. Gloria que el hombre con la caída de Adán dejó de dar, de devolverle a Dios, de reconocerle a Dios. Cristo viene a restaurar ese aspecto tan absolutamente importante, restaurar la gloria de Dios. Y para ello, Él viene con toda su perfección. ¿De cuál? De ser un ser totalmente sin defecto, absolutamente perfecto. Vino para ser consumido, miren esto tan precioso, vino para ser consumido por un santo e inextinguible celo por la gloria de Dios. Vino a ser consumido por un santo e inextinguible celo por la gloria de Dios, tal como está en el Salmo 69:9. Vino para ser consumido por un santo e inextinguible celo por la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos de que Dios desea que seamos altares encendidos, de que nuestro corazón esté prendido, encendido, ardiendo en fuego, estamos deseando que nosotros estemos, como el Señor Jesucristo, estemos para ser consumidos. Cuando hablamos de ser consumidos, pensemos en lo que es simplemente un
una vela de cera que está prendida. Vemos allí que la vela está consumiéndose, pero se consume para producir un fuego. Se está desgastando, para decirlo de alguna manera, se está dando, está siendo consumido toda la cera, que es lo que conforma en sí la vela. Y una vez que se esté consumiendo, se consume para producir un fuego. De manera que decir que ardemos en fuego por Dios significa que estamos dispuestos a que nuestra vida diaria, momento a momento, sea consumida. ¿Para qué? Para mostrar, ¿cierto? Un santo e inextinguible celo por la gloria de Dios. Si Jesús vino a ser totalmente consumido por un santo e inextinguible celo por la gloria de Dios, nosotros vamos igualmente, porque Dios desea que seamos hechos conforme a su imagen. Él es el hermano mayor, Él es el prototipo, Él es el primero entre muchos. Y así como Jesús vive con un corazón en fuego, dándose cada día, consumiéndose por un celo por la gloria de Dios, nosotros de igual manera debemos ser consumidos por ese celo por la gloria de Dios y consumidos para cumplir los deseos eternos de Dios. Entonces, interesante. Estamos entendiendo qué es ser un altar, qué es ser un altar encendido, qué es que nuestro corazón arda. Arder significa que nosotros estemos siendo consumidos por un santo celo por la gloria de Dios y consumidos para cumplir los deseos eternos de Dios. Eso es estar prendidos, eso es arder, eso es ser un altar encendido, eso es que nosotros haya fuego por nuestro Padre Celestial. Creo que esto es algo muy poderoso y que empezamos a preguntarnos, yo sí realmente vivo, anhelo, esa es mi realidad, vivo consumido por un santo e inextinguible celo por la gloria de Dios, vivo consumido en mi vida cotidiana y diaria para cumplir los deseos eternos de Dios, para obedecer a su palabra, porque su palabra son sus deseos. Y entonces aquí empezamos a decir, no, yo no lo tengo. No lo tengo. Bueno, vamos a ver cómo se obtiene. Y ese es el mensaje poderoso de esta noche. Cristo ofreciéndose a sí mismo a Dios. Para el holocausto se requería un macho de 1 año, como establece Éxodo 12:5, allí donde Dios habla a Moisés acerca del Cordero Pascual, para que pudieran ser liberados de la esclavitud de Egipto y salieran en su peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, allí Dios habla a Moisés de que debe ser un macho de 1 año. Recuerden que la palabra macho significa en hebreo registro. Significa en hebreo una relación, o sea, es un listado de cosas. Entonces, cuando Jesús viene y se presenta, o el holocausto lo muestra como un macho, y está indicando que en Jesucristo va a estar el registro de todos nuestros pecados, de todos nuestros delitos para con Dios. Y Él, al ir a la cruz y morir, entonces da muerte a todo ese registro de los delitos que había en contra nuestra por parte de Dios. Delitos que consistían en todos los quebrantamientos que obramos de la ley de Dios. No honramos a los padres, mentíamos, robábamos, deseábamos lo que era del prójimo, éramos personas que dábamos falso testimonio, etc. Entonces, nosotros éramos criminales y todo el registro, todo el compendio de faltas que había en contra nuestra, Jesús se hizo eso. Eso es lo que significa la palabra macho. No solo es una palabra que en hebreo determina el género del animal, sino ante todo está hablando de una de las funciones que Jesús obra en la redención para nosotros. ¿Y por qué de 1 año? Porque el animal de 1 año era considerado que estaba en su tiempo de máxima fuerza, estaba en plenitud, totalmente
desarrollado y en plenitud de su fuerza. De manera que Jesús, que es la víctima que está ofreciéndose a Dios, debía cumplir con estos elementos. Él debía ser el registro de todos nuestros delitos y transgresiones, y él debería estar en su plenitud de fuerza. Entonces acá nos dice el escrito, para el holocausto se requería un macho, registro de todo lo nuestro equivocado, de 1 año con toda su fuerza, edad en la que el animal estaba en plenitud de fuerza. Este macho es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose a sí mismo para el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. En esta ofrenda no debía haber nada que denotara debilidad. Jesús, con toda su fuerza, con su plenitud de fuerza, ¿cierto? Él se ofrecía a Dios para el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿nosotros sí nos ofrecemos a Dios diariamente con toda la fuerza de nuestro ser? Ahí hay cosas que aprender de Cristo. Hay cosas que necesitamos de Él. El holocausto era un sacrificio del orden más elevado porque representaba a Cristo ofreciéndose entera y exclusivamente para la mirada y para el corazón de Dios. El holocausto era un sacrificio del orden más elevado porque representaba a Cristo ofreciéndose entera y exclusivamente para la mirada y para el corazón de Dios. Es necesario comprender que solo Dios podía estimar en su justo valor la persona y la obra de Cristo. Solo Dios podía estimar en su justo valor la persona y la obra de Cristo. Solo Dios podía apreciar plenamente la cruz y el sacrificio perfecto de Cristo. Eso es bien interesante. Solo Dios, nosotros no hemos podido apreciar en toda su plenitud el sacrificio, la obra de Cristo, la cruz. Porque la cruz en el fondo debe hacernos pensar en ese holocausto. El Cordero de Dios ofreciéndose a sí mismo a Dios con toda su fuerza para hacer la voluntad de Dios y llevando el registro absolutamente de todos nuestros delitos. Bien interesante. La cruz es tipificada por el holocausto. La cruz es tipificada por el holocausto. O sea, cuando oigamos la palabra holocausto, inmediatamente tenemos que pensar en Cristo crucificado. Y ella, la cruz, encerraba algo que solo el pensamiento divino podía comprender. Y la cruz encerraba algo que solo el pensamiento divino podía comprender. Tenía profundidades que ni mortal ni ángel podían sondear y hablaba con una voz que era solo para el oído del Padre. Aquí la palabra nos está empezando a interesar, a animarnos, a crear como una especie de inquietud santa en cuanto a entender qué es la cruz de Cristo, en qué consiste. Porque si nosotros no entendemos en qué consiste, cuál es la actitud de Jesús para ir a la cruz, para nosotros será totalmente imposible cumplir con lo que el Señor Jesús demandó de nosotros, cuando Él dijo, de manera que si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si yo no entiendo qué es la cruz o cuál es la actitud de cruz, pues va a ser imposible que yo llegue a cumplir eso. De manera que nos interesa conocer acerca de la cruz, acerca del holocausto, acerca de la víctima del holocausto. En ese plan estamos y estamos trabajando en esta noche. Tenía profundidades, la cruz, que ni mortal ni ángel podían sondear, y hablaba con una voz que era solo para el oído del Padre. Había comunicaciones entre la cruz del Calvario y el trono de Dios que exceden en mucho a las más altas capacidades de las inteligencias creadas. Conclusión, entender la cruz jamás se logrará con la inteligencia humana. Necesitamos la revelación del Padre, porque el Padre fue el único que pudo comprender la inmensidad, el poder de la obra de Cristo yendo a la cruz. Necesitamos que el Padre nos enseñe de Cristo como Cordero, para que nosotros anhelemos esa naturaleza de Cordero, y que nos enseñe acerca de la cruz. ¿Para qué? Para que anhelemos tomar nuestra cruz cada día. De lo contrario, jamás lo haremos. Y estaremos caminando difícilmente en cuanto a seguir al Señor Jesucristo. Cualquier varón de la casa de Israel, dice Levítico 22:18,
cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. O sea que está insistiendo en que el holocausto era una ofrenda voluntaria. Era una ofrenda voluntaria. Vamos a ver en qué consiste de que era una ofrenda voluntaria. Que eso creemos que simplemente no, pues que uno tenga la voluntad de hacerlo, pero eso es incompleto. Vamos hoy a tener el concepto completo. En esta escritura, el carácter del holocausto, que es la cruz, nos muestra un aspecto no entendido. En esta escritura, el carácter del holocausto nos muestra un aspecto no entendido. Eso de que el holocausto debe ser una ofrenda voluntaria, vamos a ver que hay cosas que hemos supuesto entender, pero que no hemos ni siquiera rasguñado. No hemos tocado en lo más mínimo. Sigamos. Estamos inclinados a ver la cruz solamente como el lugar donde la gran cuestión del pecado fue tratada y terminada entre la justicia eterna y la víctima sin mancha. Estamos inclinados a ver la cruz solamente como el lugar donde la gran cuestión del pecado fue tratada y terminada entre la justicia eterna y la víctima sin mancha, como el lugar donde nuestro crimen fue expiado y donde Satanás fue gloriosamente vencido. La cruz es todo eso, pero es mucho más todavía que eso. Eso es lo que no hemos entendido. Hay un mucho más que no hemos entendido. O sea, nosotros, en nuestra mentalidad de pecadores, lo único que vemos en la cruz es que la cruz satisface a las necesidades más profundas de mi conciencia. Mi conciencia se siente cargada por el pecado, mi conciencia se siente necesitada de que me quiten ese peso tan terrible que hay encima. Mi conciencia necesita ser liberada del sentimiento de culpa, de condenación. Sí, entonces, ¿qué pasa? Como pecadores es la única perspectiva que hemos tenido de la cruz. Voy a decirlo de esta manera. En el fondo, es una perspectiva, diría, que atañe solamente a mis intereses, a mis necesidades. O sea, voy a decirlo de esta manera. Es nuestra mente egoísta la que ha podido ver la cruz de esa manera. Y amén que la cruz es la provisión. Pero el problema estaría en que yo me quede en solo esa perspectiva de la cruz. La cruz no es solo el lugar donde la gran cuestión del pecado fue tratada y terminada entre la justicia eterna y Jesucristo, que era la víctima sin mancha, o que la cruz es el lugar donde nuestro crimen fue expiado y donde Satanás fue gloriosamente vencido. Esa es nuestra perspectiva. Queremos ser de no tener pecado encima, no tener culpa, no tener condenación, que nos quiten a ese esclavista tan terrible que es Satanás con el poder del pecado sobre nosotros. Esa es la perspectiva que hemos tenido de la cruz. La cruz no es solo eso. La cruz es mucho más todavía que eso. Ahora, ¿cuál es ese mucho más? Vamos entonces a continuar. La cruz es el lugar donde el amor de Cristo por el Padre se manifestó y se expresó en lenguaje tal que solo el Padre podía comprender. La cruz es el lugar donde el amor de Cristo por el Padre se manifestó y se expresó en lenguaje tal que solo el Padre podía comprender. La cruz es el lugar donde el amor de Cristo por el Padre se manifestó y se expresó. La cruz es el lugar donde el amor de Cristo por el Padre se manifestó y se expresó. Esto tendríamos que estarlo meditando, susurrando con nuestra boca a partir de hoy, hasta que empecemos a ver que se transforma en una realidad. Que la cruz nuestra, la que tomemos cada día, ¿cierto? Que la cruz nuestra cada día sea el lugar, sea la actitud, sean las circunstancias donde el amor de nosotros por el Padre se manifieste y se exprese en un lenguaje tal que solo el Padre pueda comprender. No lo comprenden los demás. Lo va a comprender el Padre y tú. Porque estás dispuesto ¿a qué? A seguir el ejemplo de Cristo. Cristo vio la cruz, la percibió, no solo como allí donde iba a resolver el problema del pecado, el problema de la culpa, la condenación del ser humano, la culpa de Satanás. No, él no solo vio la cruz desde esos puntos de vista. Cristo vio la cruz como el lugar donde el amor de Cristo por el Padre se manifestaría y se expresaría en un lenguaje tal que solo el Padre podía comprender.
La cruz es el lugar donde el amor de nosotros por el Padre se manifiesta. La cruz es el lugar donde el amor de nosotros por el Padre se manifiesta. Creo que estamos viendo algo nuevo, ¿no? ¿Habías visto la cruz como tal? No la habíamos visto como tal. Habíamos visto la cruz como lo que nos daba de beneficios, pero no hemos visto la cruz como el camino, la manera, la actitud continua que debe haber en nosotros para que manifestemos nuestro amor al Padre. El Padre dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Entonces la cruz nos va a facilitar entrar a obedecer a Dios. Sin cruz es imposible obedecer a Dios. ¿Suena bien? Suena muy interesante. Confío que el Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones y nuestras conciencias con lo que estamos leyendo e intentando entender. Es bajo este aspecto que la cruz está tipificada en la ofrenda del holocausto. Es en este aspecto que la cruz está tipificada en la ofrenda del holocausto. Pues Cristo se ofreció voluntariamente al Padre. Si el sacrificio de Jesús hubiera sido solo por la imputación del pecado y para sufrir la ira de Dios por el mismo pecado, entonces ese sacrificio tendría que ser absolutamente obligatorio, pues la ley establecía que la paga del pecado era muerte. O sea que ese aspecto le quitaría el carisma que debe tener el holocausto y es que sea voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que Jesús vio y que se hace voluntario? ¿Qué es? ¿En qué está el que sea un acto voluntario? ¿Qué es lo que le da el carisma, el tinte, el sabor de que era un sacrificio voluntario de Cristo para con el Padre? Sigamos a ver si lo podemos encontrar aquí en este texto. Si el sacrificio de Jesús hubiera sido solo por la imputación del pecado y para sufrir la ira de Dios por él mismo, entonces ese sacrificio tendría que ser absolutamente obligatorio. En Cristo, nuestro Señor, no hubo el deseo de ser hecho pecado. La Escritura dice que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, ¿cierto? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Jesucristo. O sea, el Padre echó todo el pecado nuestro sobre Jesús para poder entonces Dios justificarnos por la fe en ese sacrificio de Jesús y decir, ustedes están limpios delante de mí, no me deben nada. En Cristo, Jesús no hubo el deseo de ser hecho pecado. Jesús nunca deseó, Señor, heme aquí, yo quiero ser hecho pecado. Eso no está escrito en ninguna parte. Dice que Dios hizo que Jesucristo fuera hecho pecado, pero no que Jesús le haya dicho, Padre, yo anhelo y deseo ser hecho pecado. Bien interesante esto, ¿no? En Jesús tampoco hubo el deseo de sufrir la ira de Dios. En Jesús tampoco hubo el deseo de ser privado de la presencia de Dios. Él en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús nunca le dijo, deseo ser hecho pecado. No, jamás le dijo, deseo que tu ira sea sobre mí. Y nunca le dijo, deseo que tu presencia sea quitada de mí. Él nunca tuvo ese tipo de deseos. Aquí hay algo que, ojo, que es donde vamos a encontrar la gran revelación de lo que es la cruz. Esto nos muestra que la ofrenda del holocausto no representaba a Cristo sobre la cruz llevando el pecado. Vuelvo y leo. Esto nos muestra que la ofrenda del holocausto, o sea que la cruz no representaba a Cristo llevando el pecado, sino a Cristo sobre la cruz cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, Cristo nunca deseó, hazme pecado. Cristo nunca deseó que tu ira sea sobre mí. Cristo nunca deseó que tu presencia sea quitada de mí. Pero el Padre le dijo, pues tú no lo quieres, pero yo lo quiero. Yo sí quiero que tú seas hecho pecado para poder hacer justo a la humanidad que viene a esa nueva creación. Yo sí debo desatar mi ira sobre ti. Yo sí voy a quitar mi presencia de ti cuando estés en la cruz. ¡Wow! Entonces aquí vemos que Jesús, aunque no deseó nada de eso, que iba a sufrir, él fue a la cruz porque sabía que esa era la voluntad del Padre. Él fue a la cruz, fue para glorificar a Dios con su obediencia. Por eso la cruz para Jesús era el lugar donde él realmente iba a mostrar su amor por el Padre. ¿Cómo? Obedeciéndole en cosas que el Padre deseaba, pero Jesús no deseaba. Y aún así Jesús dijo, Señor,
Si es preciso, pasa esta copa de mí, como le dijo. Pero no se haga mi voluntad. O sea, Jesús le dijo claramente, mi voluntad no es que usted derrame su ira sobre mí. Mi voluntad no es que tú me hagas pecado. Mi voluntad no es que tú quites tu presencia de mí, pero es tu voluntad. De modo que no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque yo vine fue a hacer tu voluntad. Yo vine fue a mostrarte en la cruz mi amor por ti. ¿Cómo opera esto en nuestra vida diaria? ¿Tú tienes un hijo que te corresponde feo? ¿Rebelde? ¿Un muchacho que en ninguna manera te acata? Ok. Te hago una pregunta. ¿Tú deseaste eso? ¿Tú deseas tener un hijo de esa manera? Y tú dirás, no, yo no deseo eso. Ok, ok. Pero el Señor te dice, ¿no? El Señor te dice, muéstrales el amor mío a ellos. El Señor te dice, combate el mal con el bien. El Señor te dice, bendice al que te maldice. El Señor dice, ora porque te persigue y ultraja. Entonces, cuando tú estás mirando a ese muchacho, tú dirías, Señor, yo no anhelo orar. Mi deseo no es orar por él. Mi deseo no es bendecirle. ¿Cómo lo voy a bendecir con las cosas terribles que me dice y hace? Señor, mi voluntad y mi deseo no es el combatir con mi bien el mal que él me hace. Pero, pero, es tu voluntad que yo ore por los que me persiguen y ultrajan. Pero es tu voluntad que combata el mal con el bien. Pero es tu voluntad que ame a mis enemigos. Señor, lo voy a hacer. Tomo mi cruz para negarme a mí mismo, para negarme a ese no deseo. Tomo la cruz, me niego a hacer mi voluntad y voy a hacer la tuya. Y este muchacho se convierte en una circunstancia, su actitud, su conducta, sus palabras, se convierte en una circunstancia en la cual yo vengo a la cruz y puedo manifestarte mi amor. Te obedezco porque te amo. Porque te amo, te obedezco, Señor. Quiero que mi vida se consuma en un celo, en un fuego inextinguible, en darte gloria, en hacer tu voluntad, Señor amado, donde todas las cosas son adversas, donde son negativas. Cristo vino al campo terrenal donde todo le era adverso, le era contrario, le era difícil. Y él dijo, Señor, es difícil, pero aunque sea difícil, aunque no sea mi deseo, yo encuentro en esto la oportunidad de manifestarte mi amor, Padre de Gloria. Quiero ser consumido por ese amor tuyo, por ese celo de darte gloria. Entonces estamos entendiendo que la cruz, esa esposa que tiene un marido que no es lo que Dios pide que sea. Yo no deseo ser la esposa que da respeto, ser la esposa que cuida, no lo deseo. Allá al otro lado no hay algo que me anime a eso, pero es que es tu voluntad. De modo que esta es una oportunidad, este es un lugar, esta es una circunstancia en la cual yo puedo consumirme, dar lugar a ese celo por tu gloria, ese celo por mostrarte mi amor. Por eso ahora sí entendemos entonces qué es tomar la cruz cada día y seguirlo. Sin eso, sin este entendimiento, no amaremos la cruz, pero para nada. Pero entender que la cruz es el lugar en donde yo puedo manifestar mi amor al Padre Celestial por toda la misericordia que ha tenido para conmigo. ¡Wow! Bendita sea la cruz. Bendita sea la cruz. Bendita sea cada persona que habla mal de ti, que no está de acuerdo contigo, la persona que hace críticas destructivas. Bendito ese pastor que está en cansón y aburridor. Bendito esos hermanos de la congregación de los cuales a veces quisiera ni tener contacto con ellos. Pero son las oportunidades para manifestar, para consumirme en obediencia por amor a ti, porque esa sí es tu voluntad, aunque no sea la mía. Gracias, Señor, por esa mamá cantaletosa, por ese papá que es rígido. Gracias, Señor, porque estas son las oportunidades. Ahí son lugares, oh Dios. Son las circunstancias en las cuales tomo mi cruz, me niego a mí mismo y voy a mostrar a Dios que me estoy consumiendo por el celo de mostrarle mi amor y darle gloria a Dios con mi obediencia. Wow.
Entonces, ahora sí podemos saber por qué el Señor dice, den gracias en todo y por todo. Pero no lo entendíamos. Creo que hoy lo estamos entendiendo. Ahora sí, con ganas, con un corazón honesto, no con palabras que salen solo de la boca y el corazón pues, retorciéndose. Podemos decir, gracias Señor por esta persona que es tan difícil. Bendito seas, porque a través de esta persona estoy creciendo en amor. Estoy aprendiendo a tomar mi cruz cada vez que me encuentro, tengo relación, contacto. Señor, gracias. Y en cada circunstancia estoy, Señor, consumiéndome para mostrar mi amor por ti, oh Dios. Y por mi amor a ti obedezco de corazón y actúo con él, con ella, como tú me pides. Empezamos a amar la cruz. Sigamos leyendo, creo que ya estamos teniendo luz sobre de qué trataba el texto de hoy. En Cristo nuestro Señor no hubo el deseo de ser hecho pecado, como dice 2 Corintios 5:21. En él no hubo el deseo de sufrir la ira de Dios o de ser privado de la presencia de Dios. Esto nos muestra que la ofrenda del holocausto no representaba a Cristo sobre la cruz llevando el pecado, sino a Cristo sobre la cruz cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros como pecadores hemos visto a Cristo llevando el pecado, el único que veíamos. Pero hoy nos está diciendo la Escritura, no es lo único, la cruz es mucho más que eso, mucho más que el efecto que venía en tu beneficio, quitar tu pecado, tu culpa, tu condenación, destruir al diablo, quitar de sobre ti la ira de Dios. La cruz es mucho más que eso. La cruz es el lugar donde nosotros podemos mostrarle a Dios que ardemos en amor por Él. Podemos manifestarle nuestro amor obedeciéndole, aunque no sea nuestro deseo. Y ahí estamos entonces siendo semejantes a Cristo. Las palabras de Cristo nos enseñan que Él contemplaba la cruz bajo estos dos aspectos diferentes. Él, mirándose a sí mismo, decía, ir a la cruz tendrá un significado para el hombre pecador. Pero la cruz, diría Cristo, para mí tiene un significado que va mucho más allá de cómo la va a ver el hombre pecador. La cruz, a mí lo que me importa, sobre todo, sobremanera, diría Cristo, es la demostración, la oportunidad de demostrar al Padre mi amor y darle la gloria que él merece. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Con las palabras de Cristo nos enseñan que Él contemplaba la cruz bajo estos dos aspectos diferentes. El aspecto como la vería el pecador y el aspecto como la vería Dios el Padre. Cuando consideraba la cruz como el lugar de la expiación del pecado y los sufrimientos que le acarrearía, dijo, Padre, si quieres, aleja esta copa de mí. Lucas 22:42. Se estremecía al contemplar lo que le vendría. Su alma santa y pura retrocedía ante el pensamiento de ser hecho pecado, y su corazón amante retrocedía a la sola idea de perder por un momento la luz del rostro de Dios. Pero la cruz tenía otro aspecto para Cristo, es el que hoy estamos viendo, el que el Espíritu Santo nos está revelando. Pero la cruz tenía otro aspecto para Cristo. La consideraba como el lugar donde podía revelar lo profundo de su amor hacia el Padre. La consideraba como el lugar donde podía revelar lo profundo de su amor hacia el Padre. Dios no quiere un amor superficial de nosotros para con Él. Él quiere un amor profundo. Él quiere un amor profundo. Como un lugar donde de buen agrado y voluntariamente podía tomar la copa que el Padre le había dado a beber y vaciarla hasta las heces. La cruz, Cristo la consideraba como un lugar donde de buen agrado y voluntariamente podía tomar la copa que el Padre le había dado a beber y vaciarla hasta las heces. El holocausto representa a Cristo en su muerte, no como aquel que es hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13, sino como aquel que presenta un perfume infinitamente agradable al corazón del Padre. Desde el punto de vista del ser humano, sobre él fue echada toda la maldición que había para nosotros, desde el punto de vista de nuestros intereses. Pero la cruz iba mucho más allá, porque la cruz para el Padre no era ver a Cristo en maldición, era recibir de Cristo un perfume infinitamente agradable al corazón del Padre. Encontró por fin un hombre, después de Adán, que le daba gloria a Dios, obedeciendo, haciendo el deseo de Dios. Esta verdad hace atractiva la cruz para el hombre espiritual,
Oh, oremos a Dios, Dios, que la cruz con este entendimiento sea atractiva para mí, que la cruz sea atractiva para mí cada día, que la cruz sea atractiva para mí en cada circunstancia. La cruz comunica un poderoso interés a los sufrimientos de nuestro amado Salvador. Comunica un poderoso interés a los sufrimientos de nuestro amado Salvador. Por eso la escritura en Hebreos dice que Jesucristo a través del sufrimiento aprendió obediencia. Ahora sí lo entendemos. Y él obedeció aunque sufría, obedeció porque la cruz para él era el lugar donde podía mostrar a Dios la inmensidad de su amor para con él, la inmensidad del amor de Cristo para con el Padre. Poderoso. El pecador encuentra en la cruz la provisión divina a las más profundas necesidades de su corazón y de su conciencia. El pecador. Subrayen eso, yo lo subrayé en mis notas. El pecador. Ese es el punto de vista del pecador. Desde el punto de vista del pecador, la cruz es la provisión divina a las más profundas necesidades de su corazón y de su conciencia. El pecador necesita ser liberado de la culpa, la condenación, de todo lo que trae la transgresión a la ley de Dios. El verdadero creyente, escuchen, ya no el pecador que se está encontrando con la cruz, sino que ha empezado a pedirle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando yo le digo al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, Él tiene que enseñarme sobre la cruz y es lo que está haciendo hoy para ti y para mí. Si nosotros tener la enseñanza y el entendimiento de qué fue la cruz para Cristo, será absolutamente imposible que nosotros podamos realmente ser los hombres de Dios que Él desea. El verdadero creyente encuentra en la cruz lo que cautiva todos sus afectos. El verdadero creyente encuentra en la cruz lo que cautiva todos sus afectos. ¿Desearíamos que todos nuestros afectos fueran cautivados por la cruz? De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata el verdadero cristianismo. Una iglesia donde no se hable de cruz, donde no se entienda, no se podrá decir que allí Dios está enseñándonos a hacer su voluntad. Dios me enseña a hacer su voluntad haciéndome entender la cruz y haciendo que todos mis afectos sean cautivados y se apoderen de mi ser moral. Todos mis afectos sean para la cruz. Que la cruz se apodere de todo mi ser moral. Para los ángeles, la cruz es un hecho de continua admiración y desean mirar más de cerca estas cosas. Eso es lo que dice Pedro, primera de Pedro 1, versos 11 y 12. Para los ángeles, la cruz es un hecho de continua admiración. Yo empiezo a entender de personas con las que he tenido comunión en mis años de pastor, de cristiano, que me han dicho, Gonza, me soñé determinado sueño, subí a unas escaleras en un segundo piso inmenso, una biblioteca espectacular, estaba el Señor Jesucristo. Yo subía las escaleras hacia el Señor. Y en cada nivel, en cada escalón, había un ángel. Y cuando yo pasaba frente a cada ángel, se inclinaban ante mí. Y yo pensaba, oiga, ¿serán correctos esos sueños? Un ángel inclinándose ante un ser humano, ¿será que sí? Pero es un ser humano que conoce la cruz, que ama la cruz, que todos sus afectos están por la cruz, donde la cruz se apoderó de su ser moral. Hasta los ángeles se inclinan ante ellos, porque son una expresión de Cristo. Somos Cristo multiplicado en nosotros. Para los ángeles la cruz es un hecho de continua admiración y desean mirar más de cerca estas cosas que deseemos nosotros mirarlas más de cerca. Y creo que Dios ha empezado hoy algo nuevo en todos y cada uno de nosotros si estamos atentos a lo que el Espíritu está diciéndonos. Finalmente, vimos que el Señor Jesús bebió la copa que el Padre le dio hasta las heces. ¿Qué son las heces? Es un término muy fuerte. Cuando se habla de un licor, pues es el asiento de un licor. El fondo, como decimos en Colombia, el cuncho, el residuo final, el asiento de un licor, se llama la hez. Las heces son los asientos que tiene una botella de licor. Se llama también a lo que es un desecho, a una cosa vil, a una cosa despreciable. Al hampa se le llama también ser la hez.
también significa excremento. O sea, Jesús bebió algo que no era absolutamente agradable, pero lo hizo porque el Padre quería que lo bebiera. Y de esa manera quitar el pecado de nosotros y mostrar al Padre Celestial el amor que Jesús profesaba para él, que realmente ardía en amor por Dios y quería glorificarlo. Qué bendición las personas difíciles que Dios haya puesto en nuestra vida. Qué bendición. Qué bendición. No lo habíamos entendido. No entendíamos cómo hacer la voluntad de Dios. Pero conociendo la cruz, en qué consiste, qué significó para Cristo, qué es para Cristo la cruz, qué es para el Padre Celestial la cruz, creo que el Padre nos está enseñando a hacer su voluntad. Sin cruz, el hombre jamás podrá hacer la voluntad de Dios de manera que agrade a Dios. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre bueno, gracias. Sabemos que hoy estás respondiendo por tu gran misericordia a nuestras oraciones, en las que te hemos dicho, enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Hoy por tus muchas misericordias estás respondiendo a nuestra oración, oh Dios. Has oído nuestro clamor. Has puesto atención a nuestras palabras. Solo nos resta con lágrimas en los ojos decirte gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Tú en nosotros nos das el poder. Todo lo podemos en ti que nos da la fuerza. Lo que ya bebiste, una copa tan terrible, Señor. No sé qué otra palabra tendríamos. Tan espantosa. Definitivamente fue muy grande tu amor para con el Padre. Porque tú jamás habías conocido el pecado. Y fuiste hecho pecado. Pero tu amor por el Padre superó el horror de beber esa copa, Señor amado. Nosotros nos atormentamos, o nos atormentábamos sin entender, solo por una persona, solo por una circunstancia. Pero tú llevaste absolutamente todo el pecado, Señor amado. Cuánto amor el de tu corazón por el Padre Celestial. En esta noche te pedimos, prende nuestros corazones, Santo Espíritu de Dios, que esta palabra tuya sea objeto de la acción tuya, Santo Espíritu de Dios, sea instrumento de tu acción. Que nuestro amor por Dios supere lo difícil, lo desagradable de cualquier relación, de cualquier persona, de cualquier circunstancia. Que nuestro amor por ti supere grandemente, oh Dios, a cualquier desagrado propio, para que entonces te obedezcamos, oh Dios, y seamos algo de nuestro egoísmo, de nuestro confort. Seamos libres de estar siempre en bienestar, a cambio de mostrarte cuánto te amamos. Gracias, Señor. Danos la gracia de estar meditando en estos conceptos tan claros y tan poderosos. Hoy queremos declarar que éramos personas que veíamos la cruz solamente desde el punto de vista personal. Vamos a decirlo desde el punto de vista egoísta, Señor. Qué diferente verlas ahora desde el punto de vista de Jesús mismo. Padre nuestro, gracias por hacernos crecer en el conocimiento de Jesús, tu Hijo amado y tu Hijo amante.
Nos humillamos ante ti y te pedimos, haznos a su imagen. Haznos a su imagen, Señor de gloria. Haznos a su imagen, bendito Padre, en el nombre de Jesús. No te canses, Señor, no desmayes con nosotros. Ayúdanos. 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 Transfórmanos. Transfórmanos, oh Dios. Líbranos del egoísmo, Dios. Y que a cambio miremos a la gloria de Dios. Que estemos dispuestos sobre todo y ante todo a darle gloria a Dios, obedeciendo su deseo, así como tú lo hiciste, Señor Jesús. Gracias. Hoy entendemos algo del mandato, que el que quiere ir en pos de ti, se niegue a sí mismo, tome su cruz como lugar donde pueda demostrar al Padre cuánto le amamos, obedeciendo sus deseos, así sean desagradables para nosotros. Danos esa gracia, Señor Jesús, de ser como tú. Danos esa naturaleza, danos esa esencia, danos ese espíritu de hijos amantes al Padre Celestial, oh Dios. Y que decidamos cada día consumir nuestra vida para mostrarte nuestro amor y para darte gloria. Bendito seas, bendito seas. Y gracias por la cruz, Señor. Gracias, gracias. Revélanos más y más. Enséñanos más y más a hacer tu voluntad, oh Dios, a hacer tu voluntad. Gracias, 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 Señor bueno. Recibimos lo anhelado en este día. Lo recibimos y te damos gracias. Cuánto anhelamos que comiences a hablarnos de la cruz. Cuánto anhelamos que empieces a revelarnos como cuerpo lo que necesitamos para aprender a obedecerte, Señor amado. Para aprender a obedecerte. Gracias. Gracias. La vida nuestra no es cuestión de superación personal. La vida nuestra es cuestión de cruz. Es cuestión de amor para con el Padre. Es cuestión de darle gloria. Bendito seas. Haznos individuos y seamos altares encendidos. Haznos familias encendidas, oh Dios, altares encendidos, donde cada uno en la familia viva de esta manera, obedezca de esta manera, sea enseñada de esta manera. Haznos congregaciones que seamos altares encendidos, oh Dios. Haz que las ciudades sean prendidas por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor amado. Haz que sepamos llevar el mensaje de la cruz. Gracias. Gracias. Gracias, Padre bueno, por esta noche. En el nombre de Jesús, bendito eres. Bendito eres eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús. Recibimos que esta palabra tuya penetre hasta lo más profundo de nuestra conciencia, Señor amado. Gracias. Gracias, oh Dios. Que esta palabra separe lo que son nuestra manera de pensar, oh Dios. Juzgue esos pensamientos egoístas, oh Dios. Juzgue, oh Dios, toda intención del corazón, oh Dios. Que tu palabra separe lo que es alma de lo que es espíritu. Nuestra alma piensa, siente, desea de una manera diferente a lo que tu espíritu piensa, siente y desea. Sepáralas y obra en cada una de ellas, oh Dios. Separa y obra en el alma, separa y obra en el espíritu de cada uno de nosotros. Hemos clamado a ti, Señor, que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud,
La rectitud no se halla en el egoísmo, Dios. La rectitud se halla interpretando correctamente la cruz, oh Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Alabanzas a ti en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Perdona nuestra miopía con respecto a la cruz, con respecto al sacrificio de Cristo. Perdona nuestro menosprecio por las enseñanzas que tiene Levíticos. Solamente hemos comenzado y estás, creo, transformándonos de una manera grande. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Queremos comer tu carne, masticar tu carne y beber tu sangre, oh Dios. Y que tú te vuelvas parte constitutiva del hombre interior que hay en cada uno de nosotros. Y lo estás logrando, lo estás haciendo. Gracias. Gracias, Señor bueno. Alabado seas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos la cruz. Bendecimos la cruz, oh Dios. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Alabanzas a ti. En esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, oh Dios de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor.